O sea, la gente dice, es que la gente sigue consumiendo coca. Sí, la gente sigue consumiendo coca, pero no a los niveles de los 80. Eso es lo que nadie dice. Y como el problema de la droga no tiene solución, entonces había que hacer dos cosas. Jaime Ruiz ha sido senador, consejero presidencial y es uno de los pocos ingenieros que ha estado a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Pero la gran contribución de Jaime Ruiz es que es el artífice intelectual del Plan Colombia. La guerrilla se mueve a 7 kilómetros por hora. El problema del ejército es que el ejército se mueve a 6 kilómetros por hora. El ejército de ustedes es conscripto, no es un ejército pagado, no es un ejército profesional. Es una gente que ustedes cambian todo el tiempo, la guerrilla es vaquiana, pero el punto de fondo es por qué Colombia termina en esa guerra interna. Y lo voy a confesar, como yo pensaba empezar esta entrevista, que ahora escuchándolo me parece ingenua. Yo le iba a leer a usted unas cifras, por lo que usted me está diciendo es que esas no son las cifras importantes. Porque cambió, o sea, hay un cambio estructural total. Ya. Después del Plan Colombia, que es obvio. Pero déjeme preguntarle ahí, lo más importante de las negociaciones era que sirviera de argumento para la aprobación del Plan Colombia. Este episodio es una rareza. Creo que los ciudadanos casi siempre vemos los discursos, pero la brecha entre los discursos que echan los gobernantes y la manera de operar, la toma de decisiones reales al interior de un gobierno es enorme. Creo que este es un episodio para percibir eso con Jaime Ruiz, que hizo parte del gobierno Pastrana en esos años críticos para Colombia de final del siglo XX. Fue primero director nacional de planeación, director del Departamento Nacional de Planeación y luego fue consejero presidencial. Se encargó, por supuesto, del Plan Colombia, tema en el cual ahondamos en este episodio. Creo que es importante este episodio también porque muestra cuán difíciles son las decisiones en el mundo público, qué tan caras son las consecuencias en cualquiera de los casos, porque como queda claro en este episodio, no hay una decisión buena y una decisión mala. Lo que hay es que decidir finalmente y vivir con las consecuencias. Espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté esta conversación. Bienvenidos. Esto es Atemporal y el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de Confama. Con ustedes, Jaime Ruiz. Yo no sé cómo el tema del Plan Colombia está como estructurado, no solamente en lo que estaba pasando en Colombia, sino por un lado en la guerra contra las drogas, Sí. y segundo en entender lo que ocurre cuando el mundo tiene que volver ilegal el producto. Y por eso mi pasión por una época de la prohibición americana. Claro. Entonces, desafortunadamente, yo no sé si devolverme hasta allá atrás, pero es realmente interesante y por eso aparece en la introducción del Plan Colombia. Sí. Porque era la única manera de tratar de entender que es un problema de números. Y los números son estos. En 1985 es el pico del consumo de cocaína en los Estados Unidos. Y cuando le digo pico, el 10% de la población entre los 18 y los 25 años consumen cocaína. Joder, pucha. Antes de eso, y hoy, es entre el 1.8, más o menos el 1.8% de la población. Yeah. Entonces, eso explica el susto de los Estados Unidos, que solo había ocurrido en el siglo XIX en la China, cuando la China termina por cuenta de los ingleses Llena de opio. Entonces, el tema es fascinante porque todo eso es lo que estructura, pero yo no sé si usted quiera
que nos vayamos no, yo quiero que nos vayamos allá atrás, sí. Porque es un tema de... Y cómo los países, por razones diferentes, los ingleses en un momento dado se dan cuenta que el único producto que le pueden vender a la China, porque los chinos no necesitan nada en el siglo XIX. Los chinos le exportan té a los británicos y le exportan seda, y los chinos dicen, nosotros no necesitamos nada. Y entonces empieza a generar un déficit comercial, que los británicos solo pueden pagar con plata. Y los británicos dijeron, nosotros no podemos pagar más esto con plata. Se dan cuenta que el opio, los británicos, el opio ya se empezaba a usar, pero se empezaba a usar como, ¿cómo se llama? Laudamum, que es en bebidas, que genera adicción también, pero los chinos empiezan a fumarlo. Y es mucho más adictivo fumado. Y empieza a haber empieza a generarse una adicción, y los ingleses se dan cuenta que pueden venderles opio para poder... Y empiezan hasta que los chinos, el imperio chino dice... Lo mismo que le ocurre a Estados Unidos en los 80s, le había ocurrido a los chinos en ese entonces. Que es la razón por la cual se vuelven ilegales las drogas. No porque se lo consuma el 2% de la población, porque lo llega a consumir el 10, 15 o 20. Nadie sabe cuál población de la China, pero adictos al opio llegó a haber por ahí entre el 15, y hay alguna gente que dice que llegó a ser el 40% de la población de China. Adictos al opio. Fue la década de decadencia de la China. Jue madre. Entonces, los gringos en el 85 ven los números. Ven dicen, los números, tenemos 10%. se asustan, y por eso dicen, necesitamos una guerra contra las drogas. Pero se asustan desde el punto de vista de salud pública. Claro. No, ¿y qué le ocurre a un país si su población se vuelve adicta? Y solamente hasta el 2000, hasta los años 2000, se sabe con las imágenes del cerebro, una mexicana que es buenísima, que se llama Nora Volkow, una mexicana que es la directora del National Institute de Drug, de drogas en los Estados Unidos. Ella es la directora, es mexicana, y es descendiente, porque tiene Volkow, es rusa, es descendiente de su abuelo emigró con Trotsky a México. Es que las cosas son súper interesantes. Cuando Trotsky emigra, el abuelo de ella se viene con él. Y ella empieza a hacer imágenes y termina descubriendo con las imágenes que el problema de las drogas, y ahí está un tema crítico, no es un problema de voluntad. Porque la gente dice, no, es que la gente es adicta porque quiere. Sí. Porque si tiene suficiente información puede no hacerlo. Y ahí viene el tema delicado de lo que implica la legalización. Si yo lo legalizo, en alguna medida le doy licencia a la gente que dice que es legal. Digo, sí, es legal mayores de 18, menores de 18 es ilegal. Pero una persona de 14 que ve a sus papás y dice esto es legal, ¿por qué no empieza? El problema es qué tan adictivo es. Entonces, es un tema muy complejo. Para mí es el problema, uno de los temas más complejos de Estado. Y por eso no se ha podido resolver. El tema de las drogas, de la política contra las drogas. Sí. Y el primer zar antidrogas, el segundo zar antidrogas de Estados Unidos, que se llama Robert DuPont, sí, que fue el que se inventó las fumigaciones. En el fondo era un tipo de salud pública, era un tipo que originalmente quería que se legalizara la marihuana.
Y la razón por la cual es por lo que yo le digo, porque los presidentes le dicen, usted sabe, usted me quiere que yo le diga a la población americana que voy a legalizar la marihuana. Usted sabe lo que me votan de aquí. O sea, el tema de las cosas como deben ser, Sí. y que la sociedad esté lista para hacerlas es muy difícil. La sociedad no estaba lista por una razón, porque la gran mayoría de los padres de familia decían, si legalizan la droga, mi hijo va a ser drogadicto. Va a caer ahí. Va a caer ahí. Y podía ser, podían ellos tener razón. Volverlas ilegal era igual de grave, pero tenía unas consecuencias diferentes. Sí, Ninguna de las dos era una buena solución. claro. Lo que uno tiene que descubrir, que fue lo que nosotros hicimos en el Plan Colombia, fue, mire, no hay una solución, no existe. Pero si yo escojo una, esa tiene unas consecuencias. Tengo es que clarificar las consecuencias y tengo entonces que concentrarme en poder dirigir plata hacia esas consecuencias. Ya, pero permítamelo para ahí, Jaime. Implicaciones de tener el 10% de la población adicta a una droga. Es un tema de que sube el crimen, es un tema de que se pierde productividad. Ya había pasado con el opio en los 60s. La primera crisis de los Estados Unidos, no generalizada, pero sí en Washington, por ejemplo, es cuando empiezan a llegar los Marines o los veteranos de Vietnam. Los veteranos de Vietnam. Que en Vietnam se volvieron adictos al opio. Sí. Y este primer zar antidrogas, que cuando yo le hablo de un zar antidrogas, usted lo que piensa es, no, ese tipo debía ser un tipo de derecha absurdo. Sí. Robert DuPont, en los 60s, dice, esto lo están manejando mal. El crimen en Washington es elevadísimo, elevadísimo. Entonces Robert DuPont dice, se va a las cárceles y demuestra que el 45% de la gente que está encarcelada está adicta al opio. Y hace una relación y dice, el opio está generando el crimen. Sí. Nadie se le había ocurrido eso. Empieza a hacer tratamientos con metadona en las cárceles y empieza a tener unos resultados fantásticos. Pero la gente empieza a odiarlo. Él dice que estaba en una reunión y una señora le escupió. Y él se dio cuenta que porque esa señora, uno de sus hijos, estaba adicto a la metadona y lo acusaba a él. Y él dijo, sí, tengo razón, tienes razón. Por un lado, yo estoy solucionando un problema que lo terminó de solucionar en Washington y después lo llamaron a San Francisco, pero por otro lado, estoy generando otro. Es que no hay una solución. Claro. Lo que necesito es tratar de entenderlo. Madre. Y este es un tipo totalmente de salud pública que creía que había que legalizar la marihuana. O sea, totalmente el imaginario completamente diferente a lo que usted cree que era usar antidrogas. Y la razón por la cual, cuando ellos se asustan, empiezan con la fumigación, es porque DuPont dice, ok, yo tengo que solucionar un problema. La droga, la cocaína, la heroína y la marihuana llegan en unos paquetes así de grandes. ¿Cómo lo paro yo en el border de los Estados Unidos? En la frontera. Muy jodido. Lo fácil es allá en los cultivos. Allá están a la vista. Él nunca, en ese momento, era un médico. Sí. En ese momento hacía sentido. Si usted está enfrentado a ese problema en los años 70 y no sabe qué es que los cultivos se desplazan de un lado para el otro y está enfrentado a ese problema, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo él? Dice, va a fumiguen. Entonces, así empieza la fumigación.
Y pelear contra la fumigación después se vuelve muy difícil porque hay unos congresistas de los Estados Unidos que terminan atados a que ganan plata si se sigue con la fumigación. Es como todo termina ocurriendo. Claro. Pero es enredado todo el tema. Y no hay soluciones. Entonces lo que hicimos en el Plan Colombia fue voltear, con ayuda de los Estados Unidos, fue voltear y decir, señores, la consecuencia de la prohibición, por razones que no tienen que ver, por razones que si uno se mete, entonces empieza a decir por qué los carteles de Medellín y Cali fueron capaces de tomarse el mercado de los Estados Unidos. Sí. Pero esa es una discusión que no vale la pena, pero ahí está. Cómo ellos desde los años 70, que no son quienes manejan la droga, logran conquistarse, hacerse y hacer semejantes carteles. Sí. Pero el punto de fondo, que yo lo trato de simplificar en unos números, es ¿por qué Colombia termina en esa guerra interna? Y yo lo defino de la misma manera en que ocurrió la prohibición en los Estados Unidos. El PIB de Colombia, el pico de cocaína es al final. Sí. Los carteles durante los finales de los 70s y los 80s, sí. Cartel de Medellín y Cali, se toman la mayor parte del mercado de los Estados Unidos. Sí. Ellos dominan el mercado, ¿cierto? Sí. El consumo de cocaína viene para arriba. El pico es a finales de los 80s. Los tipos están riquísimos porque ellos manejan el mercado. Claro. El PIB de Colombia en el año 85 son 35 billones de dólares. El PIB de Colombia. Un país le dedica el 3% del PIB a seguridad. 3 de 35, 1 billón. Los cálculos es que a los dos carteles les entraban entre 4 y 7 billones de dólares al año. 4 veces lo que se... La 10ª parte del PIB del país. ¿Por qué en Estados Unidos, en la prohibición, quienes terminan derrotando, no derrotando, porque ellos no lo derrotaron, pero el Estado federal está tan envainado que finalmente nombra un grupo que se llama Los Intocables? ¿Usted se acuerda de Elliot Ness y Los Intocables? Usted está muy joven. Eso que es como una banda de folk. Elliot Ness y Los Intocables era un grupo dentro del IRS que armó el gobierno federal para poder enfrentar a las mafias. Haga de cuenta como los jueces sin rostro en Colombia. ¿Por qué? Porque si sabían quiénes eran, los mataban. Claro. Entonces, Elliot Ness y Los Intocables se llamaban los Untouchables porque los protegía el Estado para que la mafia no les llegara. Porque todo el mundo estaba tocado por la mafia. Entonces, el paralelo entre un país, entre el problema y el PIB de una nación es gigantesco. El problema de la prohibición en los Estados Unidos es que aunque la economía era grandísima, el problema que crearon era tan grande que les tocó, no fueron capaces. Nosotros ya tenemos un PIB cercano a 400 billones de dólares y logramos con el Plan Colombia que los carteles se desparramaran. Entonces ya esa concentración, ese 35 versus 4 ya no es así. Nosotros tenemos 400 y ya lo que le entra a Colombia en términos proporcionales a los 400 es mucho menos. La proporción es lo que yo logré y eso fue lo que tratamos de cambiar.
sea, nadie va a solucionar el problema, pero ese no es el discurso que uno echa. Uno lo que sigue echando es el discurso de que va a terminar con la fumigación, pero uno está haciendo otra cosa totalmente diferente. Pero entonces, venga, para entenderle bien el tema que está fascinante. En el año 85, el PIB, 35 billones de dólares. Y en el año, nosotros llegamos en el 98, pero le estoy diciendo cuando hace el pico. Cuando hace el pico, cuando está el pico aquí, Pablo Escobar. Solo para hacer la relación de qué tan grande es digamos, el negocio ilícito versus el PIB. Sí. El negocio era 1/10. Nadie sabe. El 10%. Hay gente, lo trataron de calcular, Steiner. Sí. Es imposible de calcular, pero por lo menos les estaban entrando 3 billones de dólares. Sí. Ayúdame a entender cuál es el problema o la manera de pensar en este problema, teniendo en cuenta que es tan pequeño, digamos, es tan grande el negocio ilícito versus el PIB. O sea, entonces, ¿por qué tener ya un problema un poquito más insignificante le quita peso al asunto sabiendo que igual pueden ser criminales y poner bombas? Porque criminalidad hay en todos lados. Okay. Y como el problema de la droga no tiene solución, entonces había que hacer dos cosas. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, tenía que reducir el consumo. Y lo hizo. Sí. O sea, la gente dice, es que la gente sigue consumiendo coca. Sí, la gente sigue consumiendo coca, pero no a los niveles de los 80. Eso es lo que nadie dice. Sí. Nadie se le ocurre mirar las cifras de los Estados Unidos. Sí. Entonces, sí. Y la gente va a seguir consumiendo coca. Y dentro de 100 años la gente va a seguir consumiendo. Y dentro de 200 años... El problema es si se vuelve epidémico. El problema que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos con el fentanil y eso, es que las drogas son muy adictivas. Eso es lo que logra descubrir Volkow, pero no para toda la población. Sí. Y uno no sabe, todavía no han descubierto a cuáles personas impacta más fuerte que a otras. Piensan que entre un 10 y un 15, pero eso hasta ahora se está empezando a descubrir. Un 10 y un 15% de la población es más proclive a ser adicta. Ya. Piensan que es por algunos hereditarios, pero todavía no han descubierto por qué. Sí. Entonces, cuando alguien dice, no, es que Jaime se volvió adicto porque quiso, sí, y Pedro, en cambio, miren, mis hijos son perfectos, sí, no entienden que es que el pobre Jaime le tocó ser parte de ese 10 o 15%. Un tema de lotería. Entonces, genética. ahí es donde yo me uno con Nora Volkow y tratar de entender cómo es que funcionan las drogas y por qué nunca la vamos a acabar. Pero ¿por qué no lo legalizamos? Porque como son altamente adictivas, ¿cuál es el riesgo de que al legalizarla usted genere un problema inatajable, como el que le ocurrió en China en el siglo XIX o el que le ocurrió en los Estados Unidos en los 80s? ¿Cómo lo soluciona? Entonces el problema es, el tema de la marihuana era siempre que era un gateway drug, sí, que era la droga de entrada. Sí. Entonces dijeron, momentico, si el alcohol no es droga de entrada, ¿por qué la marihuana es droga de entrada? Pero ese debate es legítimo. ¿Es droga de entrada? O sea, entonces lo que descubre Nora Volkow se la recomiendo, es interesantísimo. Sí. Ella coge los cerebros, coge adictos a la cocaína, ¿cierto? Sí. Y mira qué ocurre en el cerebro de ellos cuando simplemente les muestra una fiesta donde la gente está metiendo cocaína. Sí. Inmediatamente se les dispara en el cerebro, no están metiendo, Sí. se les dispara en el cerebro la dopamina y les dan ganas de consumir. Sí. O sea, el cerebro actúa, los choques de dopamina en el cerebro se generan para la supervivencia del hombre. Sí. O sea, para comer. La comida, cuando uno come, le genera un choque de dopamina, entonces uno quiere volver a comer. Claro. Un poco la salivación de los perros cuando les muestran un pedazo de carne. Sí. Eso es un choque de dopamina anticipado.
Y eso pasa con el sexo, con todo, para poder sobrevivir la especie ha generado eso. Entonces, las drogas lo generan rápido y por eso la gente dice que el high nunca se les vuelve a dar. Claro. Porque la cocaína no les genera ya el high, pero no son capaces de no ir No sentir el craving. De no sentir el craving. Es muy interesante. Lo de Nora Volkow es muy interesante. pero eso empieza en los años 2000. Pero usted me estaba diciendo entonces... Eso es después de que esa me la encontré después. Esa apareció después. Pero termina reforzando lo que estaba pasando. La idea. ¿Cómo soluciono yo un problema? Sí. Oh, legalicen la marihuana, no la legalicen. Eso no es, así no lo va a solucionar porque Sí. como ya lo trataron los Estados Unidos, eliminen el alcohol. No pudieron. Sí. Entonces, como no se puede eliminar, una frase de Turbay que a nadie le gusta en este país es que hay que reducir la corrupción en estas promociones. Sí. Pero no es de la corrupción, sino hay que reducir los problemas para poderlos manejar. Ya, y entonces se reduce por vía de la demanda. Entonces ellos allá se encargaron de hacer sus campañas y reducieron el consumo. ¿Y cuál es nosotros, la vía del Plan Colombia era romperles a ellos las rutas más fuertes, romperlas. Yo me imaginaba que lo que iba a pasar no terminó ocurriendo en parte. Si nosotros, todo el mundo pensó que nosotros estábamos fumigando mentira. Nosotros lo que estábamos era controlando los territorios y controlando las rutas. Y bajamos todas las rutas que iban hacia Estados Unidos. Logramos bajarlas. De tal manera, tanto que las nuevas rutas son todas por el mar a México. Sí. Todas se fueron hacia México. Yo pensé que lo que iba a terminar pasando en esa época era que la coca iba a terminar siendo cultivada en los países pobres, y me da vergüenza decirlo, porque es trasladar el problema a otro lado, a Guatemala y a Nicaragua y al sur de México. Sí. México no, porque México es un país más grande. Pero eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Los peruanos nos lo chutaron a nosotros. Sí, pero nosotros no lo trajimos. Sí. Pero yo dije, en la medida en que las rutas se vayan por México, que es lo que está pasando hoy en día, claro que el catatumbo con Venezuela y con el control del narcotráfico a Venezuela, hay rutas de Venezuela por eso es lo complicado de Venezuela, son todas las rutas del narcotráfico hacia África y por África entrar a Europa. Sí. Pero porque el consumo de Europa nunca se disparó, pero es suficiente para generar, de todas maneras, un negocio. Claro. Y es un negocio grande, no es un negocio chiquito. Lo que pasa es que ya no es desestabilizador. Lo que le ocurrió a Colombia fue que se desestabilizó. Y se desestabilizó por números. Sí. 35 contra 4. 35 contra 4. Es que a nadie se le ocurría eso. Yo cuando empecé a ver la prohibición americana dijeron, no, es que el señor Al Capone era dueño de Chicago. El poder del tipo era impresionante. Podía comprarse lo que quisiera. Entonces uno dice, no, es que la policía y es que la justicia. ¿Me entiende? Un asunto de números. Es un asunto de números. Pero venga, necesito que usted me haga un favor porque necesito llevarlo más despacio hasta llegar al punto del Plan Colombia. Por eso le dije yo que no era fácil. No era fácil porque es que uno se va por una rama y se va por la otra y se va por la otra. Y usted es retadora, pero venga, tengamos fe que esto va a salir bien. Entonces, en el año 1900... No empezamos por la China. No. Vamos a saltar de aquí para allá, pero bueno, no importa. Si quiere más café, ahí tiene más café. En el año 1998, el 7 de agosto, se posesiona Andrés Pastrana. Ahí, ¿cuál era su... ¿Qué le dice a él? ¿Qué le dice a él usted? ¿Cuál era su
su rol, su mandato, su... No. Yo BNP. era, obviamente, a mí me nombra director de planeación. De Planeación Nacional. Ese es el puesto que yo más quería, porque a mí me gustan todos los temas. Yo creo que ya se dio cuenta. Y en Planeación Nacional Sí. tiene a todos los ministros, puede discutir de todos los temas de educación, de salud. Entonces, desde sí. ese punto de vista, pero yo sé que el énfasis de él es tratar de hacer un proceso de paz con la guerrilla. Sí. Sobre lo cual yo tengo mis propias ideas, que ya se las he comentado a él, pero mis propias ideas es que la guerrilla, igual que todo el país, estaba contaminado por el narcotráfico. Es que yo no puedo contaminar la policía, el ejército, a todo el país y no contaminar a la guerrilla. O sea, esos números también le pegan a la guerrilla. Claro. Entonces, si usted me pregunta a mí, pero obviamente que eso sí es idea mía, ¿no? Es que si no hubiera habido narcotráfico en Colombia, la guerrilla, igual que en todos los países del hemisferio, se hubiera acabado en los 80s, los 70s y en los 80s. Pero nosotros seguimos llamándolo guerrilla y después otro grupo que los llamamos paramilitares. ¿Y por qué se llaman paramilitares? Porque es que es buenísimo que yo tenga un negocio que me genera un reguero de plata, un negocio ilícito, y que me ponga un sombrero político. Claro. Porque si me pongo un sombrero político, pues siempre me llega una amnistía, ¿no? Claro. Algún día me llega una amnistía. Entonces, el tema no era fácil de solucionar. Sí. Pero el tema que tenía Colombia más delicado en ese momento, sí, es que lo que uno veía es que la gente estaba, cuando nosotros llegamos, la gente estaba entregada a los grupos de autodefensa y paramilitar. ¿Y cómo definir autodefensa en términos, o sea, los grupos de autodefensa que se empiezan a crear en los 90s y les da fuerza incluso Fernando Botero antes de todo su lío? En teoría uno podría decir, hombre, yo puedo crear grupos de autodefensa que no se contaminen. Sí. Pero en un país con estos números no es fácil que no se contaminen. Claro. Entonces, el problema que estábamos viviendo es que había ya grupos del ejército y grupos de la población que para defenderse de una guerrilla que tampoco era guerrilla porque era de todo, sí, y tenían un poder mucho más grande que el que les daba, porque yo acepto que una guerrilla, en la medida en que tenga poder político y una gran cantidad de seguidores, sí, pues crezca por esa razón. Pero si no tenía una gran cantidad de seguidores, estaba creciendo era por otra razón, porque estaban metidos en narcotráfico. Claro. Entonces el poder de la guerrilla no se compadecía con su capacidad política. Entonces, ¿dónde está esa relación entre lo político? Esa es a mi modo de ver, la gran equivocación de Colombia, de decir, de siempre manejarlos como un tema político. Entonces, cuando uno le mete los números, empieza a darse cuenta, pero eso le pasó al otro lado. ¿Cómo controlo yo a esas autodefensas? Si esas autodefensas empiezan a meterse ¿en qué? En narcotráfico, claro. Entonces la gente llega a una zona y para pelear contra la guerrilla, entonces le piden a los finqueros, les pedían plata. Y la gente les daba plata porque ¿quién los defendía? Como el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Sí. O sea, si nadie lo defendía y el ejército estaba en nada. Cuando yo llego, llega a mi oficina, si quiere empezamos por ahí, que me parece interesante. Empezamos. ya llevamos una hora y usted no aprendió eso. No, me ha debido grabar. No, eso ya está aprendido. Ah, ¿sí? Sí, bueno. Sí. Entonces no.
¿Llega a su oficina quién? Llega a mi oficina, entonces todo eso, llega a mi oficina el general del Southcom, el general Wilhelm. ¿Qué Southcom? Southcom es el centro de los Estados Unidos, militar de los Estados Unidos, que maneja Latinoamérica también. Yeah. Y me siento con el general, pero a los 3 días de llegar, porque con Pastrana dijimos, necesitamos comprar, en semejante crisis económica, necesitamos comprar rápido unos helicópteros. Sí. Entonces necesitábamos los helicópteros, los Black Hawk, necesitaban, más o menos iban a llegar entre 3 y 4 años desde que nosotros hiciéramos el pedido. Eso es lo que la gente no entiende. El tiempo que se toma eso. 3 y 4 años. Entre 3 y 4 años desde que hiciéramos el pedido. Sí. Después le cuento qué ocurrió para lograr tenerlos antes. Pero explíqueme también la urgencia de tener los Black Hawks. La urgencia es esta. Él llega y se sienta conmigo y me dice, mire, un tipo súper interesante. Me dice, mire, el problema es que la guerrilla se mueve a 7 kilómetros por hora. El problema del ejército es que el ejército se mueve a 6 kilómetros por hora. Y yo, ¿cómo así? Una descripción del conflicto de una manera muy simpática, ¿no? Es una métrica que uno nunca esperaría. Sí. Entonces dice, no, porque es que la guerrilla, ustedes no tienen ejército, el ejército de ustedes es conscripto, no es un ejército pagado, no es un ejército profesional. Es una gente que ustedes cambian todo el tiempo. La guerrilla es vaquiana, la guerrilla lleva años allá, sabe por dónde moverse, ¿cierto? Y ustedes fuera de eso no controlan el aire. Y si no controlan el aire, ya había habido durante el 96, 97 y a principios del 98, había habido varios ataques de la guerrilla donde atacaban un pueblo y el ejército llegaba 3 días después y cuando el ejército iba a llegar, lo emboscaba la guerrilla. No tenían nada que hacer. Entonces le dije, buenísimo. Eso que usted me está diciendo, lo que significa es que estamos correctos en lo que decidimos con el presidente de comprar los helicópteros. Dijeron, sí, comprar Black Hawks en Estados Unidos no es fácil. Necesitan el apoyo de los Estados Unidos y necesitan, pues, ¿qué capacidad tienen ustedes? Comprar 14 helicópteros, que para nosotros era toda la plata del mundo, claro. Pues no hacía mayor cosa. Entonces ahí es donde empezamos a entender que en Colombia, si no generábamos un ejército que era el Estado, sí. El poder, o sea, que era lo que defendía al Estado, las instituciones, porque podíamos tener unas instituciones que eran realmente interesantísimas durante 150 años, pero unas de las mejores de Latinoamérica, pero no teníamos cómo defenderlas frente al poder, a los números de los demás. Entonces ahí empezamos a decir, miren, lo que está ocurriendo es que el ejército está tan debilitado, que ya esto se va a armar, es una crisis y se va a armar una pelea entre la guerrilla y los paras. Eso va a ser una guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Civil, ¿no? Sí, entre la guerrilla y los paras, y eso es lo que está pasando. Ya se veía en Antioquia, en otras partes, que alguien lo tenía que defender y entonces uno se agarraba, si el ejército no lo defendía, buscaba a quien lo defendiera. Claro. Y ese que estaba buscando era gravísimo. El Estado iba a un sitio equivocado. Pero entonces empezamos a armar
Dijimos, no, lo que necesitamos es mucho más ayuda, mucho más helicópteros, y eso significa dos cosas. Voltear la guerra contra las drogas, que estaba dedicada a fumigación, porque toda la ayuda de Estados Unidos venía a fumigación. El héroe en el Congreso de los Estados Unidos era Rosso José Serrano. Él era el héroe en los Estados Unidos. Él se reunía con unos congresistas republicanos y con ellos definían una ayuda que iba solo a fumigación. Y nosotros sabíamos que la fumigación no estaba haciendo nada. Estamos hablando del director de la policía de ese entonces. Exactamente. Y nosotros sabemos que la fumigación, nosotros llegamos con el convencimiento que lo que había que hacer era fortalecer el ejército. Sin la plata necesaria. Entonces, ¿cómo hace usted para decirle? Entonces nosotros con el presidente lo que dice es, no, pues hablemos con los Estados Unidos y les planteamos el problema desde este punto de vista. Por fortuna en los Estados Unidos ya estaban en lo mismo. Clinton lo que dijo es, cuando dijo, Colombia puede convertirse en un estado fallido, la gente no lo ha entendido. Realmente nos podíamos convertir en un estado fallido. La gente dice, no, eso es una exageración, eso no podía ser. Claro que nos podíamos convertir en un estado fallido. ¿Por qué? Porque la fuerza de estas platas ilegales frente al Estado colombiano era muy pequeña. Por eso vuelvo al problema de proporciones. Entonces, sí. Estados Unidos dice, por fortuna, era un gobierno demócrata, porque era un gobierno que tenía que convencer a los demócratas, y fue muy difícil. El tema de convencer, después de que se hace el Plan Colombia, de convencer a los demócratas de que los demócratas deberían ayudar a Colombia y ayudarlo de una manera de fortalecer su ejército, no era fácil. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los senadores más importantes del Partido Demócrata, que estaban más metidos, que eran Leahy y McGovern, tenían detrás de ellos a Human Rights Watch, a Vivanco. Y Vivanco decía, ¿cómo? Colombia está solicitando que fortalezcan el ejército. Y por eso fue que aquí todo el mundo salió a decir que es que el Plan Colombia iba a armar una guerra, que el Plan Colombia era una equivocación, que el Plan Colombia, ¿cómo le iba a meter plata a un ejército que estaba ligado a los paramilitares? Fíjense, era lo difícil que era. Era muy difícil. ¿Cómo le pido? Nosotros sabíamos que el problema es que no teníamos ejército. Pero cuando nosotros hablamos de un ejército, no es un ejército que rompa todos los esquemas de civilidad, sino al contrario. Un ejército débil es un ejército que rompe los esquemas de civilidad. Claro. Un ejército fuerte y con control de instituciones es el ejército que tienen Estados Unidos, Europa, cualquier país. Pero vaya, convénzalos de que eso es lo que necesita Colombia. Ese era el tema más delicado del Plan Colombia. Lo voy a parar otra vez y lo voy a confesar, como yo pensaba empezar esta entrevista, que ahora escuchándolo me parece ingenua. Yo le iba a leer a usted unas cifras, yo le iba a decir que el país que a ustedes les tocó gobernar tenía una inflación del 16, un desempleo del 16, tasas de interés bancaria del 50, las FARC tenían 20,000 hombres y el ejército tenía menos de 100,000, muchos de ellos, como usted dice, bachilleres y no soldados profesionales. Le iba a hablar de las tomas, de Puerres, de Las Delicias, de la Carpa, del Villar, de Miraflores, de Mitú y de la cantidad de soldados que mataron y de los secuestrados. Por lo que usted me está diciendo es que esas no son las cifras importantes. No. Todas esas cifras son ciertas, pero vienen de lo que hablamos antes de un problema de un problema de dinero ilegal de unas dimensiones demasiado grandes para el Estado. Entonces, el Estado se queda corto, se queda muy, 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 muy corto. ¿Cómo lo fortalezco en muy corto tiempo? Porque la guerrilla estaba muy envalentonada.
Entonces, por un lado, el presidente me dice, yo voy a negociar con ellos, y no me lo dice solamente a mí, se lo dijo a tiro fijo en una reunión. Le dijo, yo voy a hacer un ejército. Usted va a decidir si ese ejército que yo voy a hacer es para la paz o para la guerra. Pero yo lo voy a hacer. O sea, no fue a escondidas de nadie. Sí. Ni el Plan Colombia fue a escondidas de nadie. Todo el mundo sabía que lo estábamos haciendo. Es más, nos criticaron que lo estábamos haciendo. Me tocó convencer a Europa. Con una dificultad le cuento lo que me dijo el canciller lo que nos dijo cuando fuimos a visitarlo con Guillermo Fernández, el canciller de Bélgica. Nos dijo, lo que no nos gusta del Plan Colombia es que rompe el equilibrio militar que hay entre el Estado y la guerrilla. Claro, eso es exactamente lo que queremos hacer, pero eso no está bien porque la guerrilla está defendiendo a los pobres y ustedes están aliados con el narcotráfico, con los paramilitares. Entonces, saque de esa ideología, porque saque de eso a los países, a muchos de los países europeos. ¿Cómo lo logra? Sí. Lo hicimos porque Pastrana logró hacer una alianza entre Inglaterra y España, que por lo menos nos permitió entablar un diálogo con Europa, sí. Porque España y Gran Bretaña nos ayudaron. ¿Cómo va y le dice las inmensas discusiones que yo tuve con Vivanco, explicándole que nosotros íbamos a fortalecer el ejército para hacer un ejército institucional, un ejército que defendiera a la población? Y él me decía que no, que eso no era posible en Colombia, que en Colombia el ejército estaba ligado a los paramilitares y por lo tanto eso no era posible. O sea, era muy difícil lograr conseguir la ayuda que conseguimos de los Estados Unidos. Y solo fue posible porque los demócratas y porque Clinton se comprometió muchísimo. Y otro que se comprometió muchísimo fue Biden en esa época. Entonces vamos de a poquitos otra vez. Este Plan Colombia entonces no era algo preconcebido en el gobierno, sino que se fue según lo entiendo, se fue desarrollando un poco en esas conversaciones con el general del Southcom, y entonces se entiende esto, y la pregunta es ¿cómo hacemos un ejército institucional rápido? Y la respuesta es, pues necesitamos plata, ¿no? Básicamente necesitamos plata, y el otro asunto que por ahí está mencionado es necesitamos que no nos objeten la compra de los Black Hawks. Y necesitamos controlar el aire. Controlar el aire. Los 6 contra los 7 era necesitamos controlar el aire. Yo necesito, si hay un ataque, necesito llegar rápido. Sí. No puedo llegar a los 5 días. Sí. Necesito llegar rápido. Y necesito tener un ejército más vaquiano. Entonces nosotros empezamos todo el proceso de generar un ejército pagado, profesional. Sí. Eso toma tiempo. Eso toma mucho tiempo y toma mucha plata. Pero lo que rompe totalmente ese problema que teníamos, 14 helicópteros en 3 años, mientras tanto, ¿qué podíamos hacer? Nada. Es que Estados Unidos dice, no, nosotros entendemos el problema, ustedes necesitan resolver esto rápido y nosotros confiamos en que el presidente Pastrana es la persona para hacerlo. Porque no estaba ligado a grupos de paramilitares, entonces le permitía poder jugar ese papel y al mismo tiempo estaba haciendo un proceso de paz con la guerrilla. Eso nos favorecía también para poder tener más poder, más poder de convencer a Europa y a Estados Unidos sí. que podíamos hacer ambas cosas, que claro. Lo que estábamos haciendo era institucional. Sí. Pero pues Pastrana en algún punto de ese libro de sus memorias casi que da la impresión de que en una conversación con Clinton él le dice, yo me encargo de los demócratas, usted encárguese de los republicanos. Y entonces, no, Clinton se encarga de los demócratas. Sí, eso, exacto. Sí.
Y entonces, por un lado, el argumento para uno es, vea que estamos haciendo el proceso de paz, y el argumento para los otros parece casi que vea que lo que estamos haciendo es fortaleciendo el ejército. ¿O no es tan así? Sí, o sea, era importante. Los republicanos ya estaban convencidos de la fumigación. Si usted mira en el Plan Colombia, hay un tema con el que casi no logro sacar, fue el tema que más trabajo me costó en el Plan Colombia. Y es que los Estados Unidos me decían, mire, ustedes no nos pueden decir que hasta el año 98 todos los recursos de Estados Unidos se los dedicamos a fumigación y que de ahora en adelante le vamos a dedicar todo a fortalecer el ejército. No, eso los republicanos le van a decir que no. Necesito decir que vamos a fumigar. Yo decía, pues es que la fumigación no sirve. Yo le decía a los americanos, es que la fumigación no sirve. Y ellos, o sea, que era muy difícil. Yo solo habíamos fumigado. Y yo les decía, no, es que, ¿sabe qué? Digamos que, me dice, comprométase con unas cifras de erradicación de drogas. Le dije, no, yo quiero comprometerme, es si yo controlo la zona, si yo la controlo, y para controlarlo no solo es ejército. Yo necesito justicia, yo necesito autoridades civiles, yo necesito otras cosas. Control territorial no es únicamente ejército, pero tiene que tener ejército. Pero tiene que tener un ejército civilista. Sí. Es que son muchos temas que no son tan sencillos. Pero finalmente yo les puse que nosotros íbamos a reducir al 50% las hectáreas. Eso quedó en el Plan Colombia. Nadie lo entendió. ¿Por qué el 50%? ¿Quién se le ocurrió que el 50%? Los americanos querían que yo pusiera el 100%. Yo quería poner el cerro. Entonces dije, pues pongamos el 50%. Pero no sabía si... Yo pensé que lo íbamos a lograr por el control territorial, que fue la razón por la cual lo terminamos logrando. No lo terminamos logrando por las fumigaciones, sino por el control territorial. Ese es el gran cambio. Porque sabe que yo miré esas cifras para una entrevista que hice acá y pasamos, me voy a equivocar, pero me perdonan, pero pasamos algo así como de 120 a 60, ¿no? Se redujo a 80 y hoy estamos en 246. Sí. Pero entonces ese 246.000 de hoy hace más referencia a pérdida del territorio. Porque cambió. En esa época era el Putumayo. En esa época el gran productor era el Putumayo y Catatumbo, que sigue siendo. Pero con todos los cambios de ruta, las siembras de coca se fueron a Nariño y Cauca. O sea, hay un cambio estructural total después del Plan Colombia, que es obvio. La gran mayoría de la plata pasó de los carteles y la guerrilla colombiana a los carteles mexicanos. Sí. Pero es que la economía mexicana es de 1.3 trillones de dólares. Entonces usted dice, pero es que los carteles mexicanos, ¿por qué no le hacen mella a la economía mexicana? Es que es bastante más grande. Claro. Es una economía que aguanta más, digamos. No aguanta todo tampoco, pero aguanta hasta cierto punto. Los han puesto en jaque también. Entonces, es el punto de qué tan grande se vuelve el negocio. Nuevamente vuelve uno allá. Sí. Pero entonces nosotros lo que hacemos es, generamos un Plan Colombia que cuando uno lo lee, yo se lo estoy contando ahora como lo hicimos, pero cuando uno lo lee, cuando lo leían Vivanco o lo leían los europeos, decían es un plan militarista, lo que le importa es la parte militar. Claro, nosotros sabíamos que necesitábamos, y los americanos, primero, mucha plata para el ejército, necesitábamos profesionalizarlo y necesitábamos traer muchos helicópteros. Y el gran cambio fue que con el Plan Colombia los Estados Unidos nos dieron 124 helicópteros que no tuvimos que comprar. Antes, porque si los tuviéramos tenido que comprar, nunca hubiéramos logrado controlar el territorio tan rápido. Nos dieron 124 helicópteros y la llegada de Chávez en Venezuela, ellos tenían comprados 20 Black Hawks, nos permitió que nuestros Black Hawks nos los entregaran antes.
porque Estados Unidos le quita los Black Hawks a Venezuela Ya. y nos los entrega a nosotros. Pucha, Entonces, qué berraquera. y nosotros empezamos a profesionalizar ejército Sí. y si usted revisa, Pastrana hace unos cambios en el ejército, verdad sabida y buena fe guardada. O sea, manda señales muy claras, Sí. se organiza con el general Tapias y dice, este ejército hay que organizarlo. Sí. El ejército no permito que haya vínculos con los paramilitares. Y hay una purga grande de... Y ahí, yo no sé qué tan grande, pero lo que sí hay es una señal muy clara, hay una señal muy clara al ejército. Sí. Pero las señales no valen a menos de que usted les diga que van a tener con qué. Claro. Entonces, la señal es clara, pero usted les dice al mismo tiempo, señores, yo les voy a dar con qué ustedes se puedan defender. Sí. Porque antes el ejército, de alguna manera, uno puede criticarlo en teoría, pero en la práctica, cuando hay esta descompensación, ¿qué hace? ¿Qué hace un general? Sí. No es tan fácil. Y vea que hay un libro muy interesante, yo no sé si usted lo ha leído, de Germán Castro Caicedo, se llama En Secreto. Y son entrevistas a personajes en clandestinidad, entonces Escobar, Bateman, y hay una de Carlos Castaño. Y en esa de Carlos Castaño, en el libro En Secreto, él explica por qué se puede mover más rápido llamémoslo un comando de paramilitares que un grupo de militares, ¿no? Y hay cosas que uno ahí nunca habría pensado. Entonces, por un lado, por ejemplo, el peso de todo el equipo militar es mucho más pesado que el peso de cómo anda un paramilitar. El susto, los incentivos generan susto. Entonces, yo me equivoco siempre con los rangos militares, pero para un teniente o lo que sea, perder un hombre en una operación es costoso desde el punto de vista de su carrera militar. Entonces andan más precavidos. Entonces en esa entrevista que le hace a Castro Caicedo, dice, pues básicamente los paramilitares tenemos mucha más capacidad de movernos ágil, y ya cuando el ejército, en cambio, está llegando a donde está la guerrilla ya se fue. O, como dice usted, ya tienen preparada la emboscada. Es muy interesante. Uno nunca ve el conflicto desde Claro. los números de la logística, ¿no? El peso, los kilómetros por hora a los que se mueve. Y más en este país, que Colombia no solamente tuvo una cordillera, sino 3. Y moverse en este país es que hoy en día moverse de Bogotá a Cali son 10 horas en carro. Sí, Y son 40 minutos en avión. sí, O sea, eso no ocurre sino en Colombia. sí. Entonces, el tema y eso explica además la pobreza de Colombia en el siglo XIX. Pero nosotros le achacamos muchas cosas a la guerra, pero este es un tema para otro lado, le achacamos muchas cosas a la guerra, pero cuando uno mira, si la guerra en Colombia fue tan definitiva, ¿por qué Colombia, comparado con los demás países de Latinoamérica, creció igual que los demás países de Latinoamérica y en algunos casos todavía mejor? O sea, nosotros seguimos como golpeándonos. Sí. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Sí. Yo creo que nosotros mismos nos hemos dicho, no, es que todas nuestras dirigentes son corruptos, todos. Y eso no es así. Eso no es así. Pero entonces, no, pues el Plan Colombia surge de eso, se fortalece porque logra la alianza con Estados Unidos. Los europeos fueron mucho más difíciles, nunca logramos que nos dieran la plata que necesitábamos, sobre todo porque todos sabíamos que el control del territorio implicaba no solamente el ejército, esa plata le tocó ponerla al gobierno colombiano. Y la lucha en Estados Unidos para lograrlo pasar
pues obviamente estuvo liderada por Clinton, pero pues el embajador de Colombia, Luis Alberto Moreno, hizo una labor impresionante, impresionante. Y frente a Human Rights Watch, que tenía mucha influencia en el Partido Demócrata, pues nunca logramos convencerlos, pero yo creo que terminaron convencidos, como mucha gente del Plan Colombia, años después. Claro, ha envejecido bien. Ha envejecido muy bien. Generalmente las cosas envejecen mal y el Plan Colombia envejeció bien, porque teníamos razón. Sí. Y lo que necesitaba Colombia era más institucionalidad. Pues es que una tesis que le escuchaba a mucha gente es el contrafactual de la historia de Colombia sin el Plan Colombia es muy diferente a lo que tendríamos hoy. ¿Quién sabe qué habría pasado, no? No sé si a usted le gusta especular. No es fácil, pero no íbamos por buen camino. Necesitábamos definitivamente reducir los recursos de los malos. Sí. Y eso lo hicimos. Sí. O sea, las rutas, sí. Ese cambio en las hectáreas que usted dice, sí. que se dio, sí. ¿por qué se dio? Es irrelevante. Lo importante es que se dio. Sí. ¿Sí me entiendes? Si se dio por el control del territorio, que es lo que yo pienso, si se dio por la fumigación, si se dio por las dos. Sí. Es irrelevante. Lo que importa es que se dio. ¿Eso qué era? Menos plata para los malos. La cifra, aquí la tengo anotada, es de 160.000 a 80.000 hectáreas entre 2000 y 2005. Claro. Luego estable en 80.000 y el repunte pues en los años recientes, más o menos estamos en 246.000 el año pasado. Con la diferencia de que toda esa plata de esas hectáreas le llegaba la mayor parte a los malos colombianos, sí. Y hoy en día yo creo que la mayor parte se está quedando en los carteles mexicanos. Bueno, no sé si la mayor, pero una parte importante. Sí. La idea que yo me había formado del Plan Colombia es la siguiente. Un plan cuya fachada era la guerra contra las drogas, pero cuya sustancia real era darle duro a la guerrilla. Pero ahora escuchándolo, en realidad sí era contra la droga, ¿no? Sí era reducir la financiación por vía de la droga. Totalmente reducir la financiación. Es que las dos cosas estaban ligadas. Sí, y la guerrilla estaba igual que el Estado colombiano infiltrado por las drogas. Sí. Es que uno no puede separar las cosas, o si no se vuelve como a ese ideal de las guerrillas de los años 60, que eran mucho más políticas, y el tema que teníamos nosotros era un desbalance total, sí. entre nuestro ejército, los recursos, y logramos rebalancear en corto tiempo a Colombia. Hubiera sido imposible sin los Estados Unidos. Hubiera sido imposible sin los Estados Unidos. ¿Podía haber sido hecho en el año 94? Sí, pero el problema es que Estados Unidos no le hubiera puesto la plata a Samper. ¿Hubiera podido ser hecho si Pastrana no hubiera sido el presidente en el 98? No sé, habría que imaginarse quién hubiera sido presidente en el 98. Sí. Y si Estados Unidos le hubiera podido dar la plata a ese presidente. Entonces, sí. Como ocurrieron las cosas, las conversaciones con la guerrilla de Pastrana fueron de buena fe, pero lejos de ser ingenuas. Sí. Lejos de ser ingenuas. Que es la imagen que quedó. Es la imagen que quedó. Absurdo, porque el Plan Colombia no pudo haber sacado a Colombia al mismo tiempo sin la frase famosa de Pastrana a tiro fijo. Yo hago un ejército, usted decide si es para la paz o para la guerra. Pero déjeme preguntarle ahí. ¿Era las negociaciones, lo más importante de las negociaciones era que sirviera de argumento para la aprobación del Plan Colombia? No. ¿No? No, las negociaciones iban por otro... Es que las cosas suceden... Uno puede tratar de atarlas, pero la gente no es tan maquiavélica. Sí. No, las conversaciones eran reales. O sea, ¿qué tanto la guerrilla
era política y qué tanto estaban infiltradas por el narcotráfico, no lo vamos a saber. ¿Qué tanto el ejército colombiano estaba infiltrado por el narcotráfico? No es fácil llegar a esos niveles, Sí. pero no era todo. Entonces, si uno podía generar un proceso de paz con la guerrilla, poniendo unos límites claros, y la guerrilla entendiendo, pero la guerrilla se sintió que tenía mucho poder, tenía mucha plata del narcotráfico, y de pronto no se dio cuenta, la guerrilla no midió que Colombia sí podía voltear los números. Los números en términos de la plata que les iba a entrar por el narcotráfico y de la fortaleza del ejército y de las instituciones colombianas. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN en este podcast, dijo que él siempre ha tenido la impresión que ese fue un juego doble, que la guerrilla acudió a esos diálogos siempre con la idea de hacer la famosa marcha final, de terminar de fortalecerse y tomarse el poder, y que el gobierno por su parte acudió con esta idea de ganar tiempo mientras se fortalecía. No, pero no fuimos ingenuos. Y no fuimos ingenuos aún frente a la guerrilla. Sabíamos cuál era el problema que teníamos y lo íbamos a solucionar. La guerrilla iba a decidir y ellos tenían que hacer su propia medición. Nosotros estábamos haciendo la nuestra, pero estábamos siendo... no estábamos jugándole en juego doble a nadie. Estábamos haciendo las dos cosas al tiempo. Ahora, que si yo hubiera podido hacer el Plan Colombia sin las negociaciones, no lo sé, porque así no ocurrió. ¿Sí me entiende? Puede ser que no lo hubiera podido hacer. Sí. Puede ser que las negociaciones nos dieron un espacio, pero que lo hicimos así para poder tener el espacio, no. Déjeme leer aquí un pasaje del libro de memorias del presidente Pastrana. Este es usted junto a Mauricio Cárdenas explicándole a los jefes guerrilleros el Plan Colombia. Y entonces dice: esta vez Tiro Fijo, extasiado, no dejaba escapar ningún detalle de la conferencia. Estaba sentado en una silla plástica, enteriza y liviana, de esas Rimax blanca, igual a las que ocupaban los demás. Al oír determinadas informaciones se inclinaba con nerviosismo hacia adelante, permanecía por momentos apoyado solamente en las patas frontales del asiento y se mecía. De repente, Cárdenas expuso alguna información de gran calado, como lo era en su totalidad del Plan Colombia, y Tiro Fijo, sobresaltado, perdió el equilibrio y se fue de bruces. Al caer, sacudió la mesa, saltó por el aire el armamento que estaba encima, y en lo que demora un parpadeo no solo quedó postrado de cara sobre el piso, sino con el arsenal sobre él. Manoteó cuando sintió que se desplomaba, tratando de agarrarse de algo, y Jaime Ruiz, desconcertado, no hizo nada por contenerlo. Sí, es que cuando es un episodio bien interesante cuando nos toca presentar el plan ante los Estados Unidos, que teníamos muy corto tiempo para hacerlo. Yo llamo al presidente y le digo: presidente, ¿qué nombre le ponemos al plan? Me dijo: no sé, ¿qué se le ocurre? Le dije: yo le pondría Plan Colombia. Necesitamos que esto sea una política de Estado. ¿Quién le quita ese nombre después? Entonces me dijo: me parece buenísimo, póngale Plan Colombia. Y por eso ese es el nombre de Plan Colombia. Las cosas son así tan sencillas a veces. Pero terminó siendo un nombre realmente muy fuerte, muy bueno para el plan. Sí. Y entonces se presenta el plan, viene toda esa cantidad de rechazo, que es militarista, que es todas estas cosas, que lo escribieron los gringos, todo ese tema. Y me llama Víctor G. y me dice: Jaime, yo creo que usted se tiró el proceso de paz. Y le dije: ¿por qué? Me dice: porque ese Plan Colombia la guerrilla está diciendo que con ese Plan Colombia no sigue adelante en el proceso de paz.
Le dije, bueno, pero no fui yo, dígale a su presidente porque esto yo no lo estoy haciendo como si fuera de mi cosecha, ¿no? Sí. Entonces, después me llamó y me dijo, no, necesito que se vaya para el Caguán a explicarle a la guerrilla el Plan Colombia. Perfecto. Deme este fin de semana. Entonces yo le llamé a Cárdenas y le dije, óigame, camine, usted es buenísimo para hacer presentaciones, yo soy muy malo para hacer presentaciones. Los economistas son buenísimos, ellos arman unas cosas allá, y unos PowerPoints y son buenísimos, ¿no? Sí. Yo soy ingeniero, yo soy más práctico. Entonces le dije, usted haga la presentación. Me dice, pero es que yo no he hecho nada de esto. Le dije, no, tranquilo, yo respondo las preguntas. Cualquier pregunta que usted haga la presentación, la armamos este fin de semana y yo respondo las preguntas. Entonces, de esa manera yo me defendía porque Cárdenas hacía ya su presentación y todo el mundo estaba ahí y yo después les iba a responder lo que ellos tuvieran que decir. Sí. Y en la mitad de la conversación, Tiro Fijo estaba sentado en la punta de la silla RIMAX. Yo estaba al lado de él y ellos siempre entraban con todo su armamento. Y estaban al lado mío, no me acuerdo cuál de los guerrilleros. Bueno, Cárdenas estaba haciendo la presentación, estaba Víctor G. Y el asiento se le fue de para atrás porque él estaba sentado en la punta y se cayó. El susto mío era porque todo el mundo estaba mirando para allá, que alguien pensara que yo le había hecho algo. Todo el mundo armado y uno armado con la palabra no es tan fácil. Pero él en realidad, Tiro Fijo se paró y echó un chiste. Ya ni me acuerdo del chiste, pero dijo como alguna cosa. O sea, nos están cimbroneando, pero él se levantó y eso fue lo que ocurrió. Obviamente, la explicación del Plan Colombia era lo que yo les tenía que explicar a ellos, era simplemente lo mismo que el presidente les había dicho 100.000 oportunidades. Nosotros necesitamos fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad, si se hace el acuerdo de paz, que es lo que queremos, necesitamos institucionalidad para defenderlos a todos los colombianos. Este es un plan para la institucionalidad. Si yo tuviera que definir el Plan Colombia, eso es lo que fue. Claro, todas las cosas no se logran en 4 años, es muy difícil. Pero si yo miro lo que venía pasando y lo que pasó después del Plan Colombia, pues sí, la gente puede decir que fue el presidente Uribe, que fue pero yo pregunto, ¿qué hubiera sido el presidente Uribe sin ejército? Yo creo que le cambió la mentalidad a los presidentes que vinieron, porque tuvieron ejército. Hablando de el hombre indicado para el momento indicado, mi impresión de Pastrana, yo no lo conozco, es que su gran talento era el relacionamiento precisamente internacional y quizás no había un momento más determinante para generar alianzas, para convencer, para tener buenas relaciones en niveles internacionales, que cuando se necesitaba ¿cuántos billones de dólares? ¿Cuánto fue? Sí, y adentro también, si usted mira los ministros que escogió, eran buenos ministros. O sea, sí. Él siempre, él sabe mandar. Esa es mi definición. Esa es la diferencia entre alguien que puede hablarle de economía, puede que no sepa mandar. El presidente tiene que saber mandar. Y esa es mi definición de Pastrana. Y tiene obviamente magníficas relaciones internacionales, pero aquí adentro, después tanto Uribe como Santos cogieron ministros de él, ¿no? Gente claro. él hizo. Bueno, y varios han pasado por acá, Valenzuela, Cárdenas. Echeverry. Caballero. Entonces,
yo sí creo que fue la persona para el momento indicado. Yo creo que fue la persona indicada para el momento indicado. Creo que el país estaba en una situación compleja. Y el apoyo de Estados Unidos, la alianza que logró entre Aznar y Blair fue bien interesante. Las conversaciones que tuvimos con Blair nos llevó a la persona, a Mo Mowlam, que era la persona que había hecho el proceso de paz en Irlanda del Norte. Tuvimos conversaciones, yo tuve muchas conversaciones con ellas. El proceso en general fue súper interesante. La crítica de que el Caguán sirvió para fortalecer a las FARC. No. Yo no sé si las FARC querían fortalecerse a partir del Caguán. Yo creo que el tema de fondo es que la toma de Mitú, sí, evitar la toma de Mitú, fue clave para Pastrana, cuando todavía tenemos un ejército débil. Al puro principio, si la guerrilla se toma Mitú, si nosotros nos movíamos a 6 kilómetros por hora y no podíamos llegarle a un pueblo, imagínense cómo podíamos llegar después a Mitú. Era una capital. Esa historia es fascinante. Es fascinante. Que le dice, creo que Tapias, el general del ejército, le dice a Pastrana, nos demoramos una semana en llegar a Mitú. Claro, no podíamos. Si él permitía que se tomaran Mitú y el tema de poder aterrizar en Brasil y poder evitar, no es nada sencillo, es muy complejo en minutos y eso no lo hace cualquiera. Cuando se cuente esa historia en detalle, sí, realmente es impresionante. Y fue como el primer cimbronazo a la guerrilla de yo tengo una mano tendida, pero tengo el pulso firme. Sí. O sea, yo no voy a... Y desde el principio, desde el primer día. Pero no me lo dijo, vamos a hacer un ejército, pero no para ganar tiempo contra ustedes. Esas son cosas que la gente se imagina. No, es porque Colombia lo necesita, independientemente de que estén ustedes o no. Sí. Porque la gente no hace estas cuentas del narcotráfico y de la proporción y de... Sí. Nosotros sí las hicimos. Claro. Nosotros sí las hacíamos, pues gente... y lo teníamos porque estábamos en el Congreso desde el año 91, un grupito de compañeros que Andrés nos llevó al Congreso. Yo no tengo un voto en todo el país, pero estuve en el Congreso del 91 al 94, en la lista de Pastrana. ¿Y cómo le sirvió esa experiencia? Pues porque estuve desde el año 88 con él hasta el 98, ya, mirando los problemas del país, sabiendo que era el narcotráfico, mirando lo que había hecho Barco, sí, mirando lo que había hecho Gaviria, estudiando el tema del narcotráfico, cómo había infiltrado al país, qué pasaba con el ejército. No llegamos como principiantes ahí a ver qué hacíamos. Teníamos 10 años trabajándole fuerte al país. Vamos bien, si quiere hacer una pausa me avisa. En esa conformación de ese equipo, como hemos dicho varias veces, de buenos ministros, de estrellas, ¿qué tanto sucede como en estas selecciones en las que llegan muy buenos jugadores pero no hay química entre ellos? ¿Cómo estos números, ¿no? El 4 versus el 35, esa era inteligencia colectiva del grupo? Rodrigo Lloreda compartía esa visión, había diagnósticos, digamos, compatibles o había pues desencuentros y... No, obviamente había desencuentros, pues las cosas terminan con Rodrigo. Cada uno en su puesto tiene sus propias preocupaciones, sí, y sus propios enfrentamientos. A Rodrigo le tocó una situación muy difícil. Tenía que fortalecer el ejército, pero es que el ejército venía
de muchos problemas derivados de su debilidad. Entonces, en un momento dado, pues la presión que había sobre él terminó generando una visión diferente a la que tenía el presidente. Y por eso pues el presidente lo cuenta cuál fue el problema, siendo un magnífico. Imagínese, Rodrigo Lloreda era una persona de unas capacidades impresionantes. Y todo el grupo de ministros tenían química. Yo, como director de planeación, tenía que relacionarme con todos. Mucha gente, yo tenía la fama de que no oía mucha gente, pero yo sí me reunía con todos y conversábamos mucho. Y después, cuando me fui a hacer el Plan Colombia, cuando me trasladé a presidencia como consejero, básicamente mi función principal fue hacer el Plan Colombia, pero el presidente me puso otra función. Me dijo, yo quiero que usted siga hablando con los ministros. Y siga. Entonces yo seguía conversando con los ministros desde la consejería. Pero me dediqué definitivamente un año casi a escribir el Plan Colombia. A escribirlo. Sí. A escribirlo. Desde el 99 hasta el 2000 que lo presentamos en el Congreso de los Estados Unidos. Desde septiembre del 99 hasta junio del año 2000. Pero obviamente eso no se escribía solo, con cada ministerio, mirando qué era lo que teníamos que hacer. Obviamente, en muchas discusiones con el presidente, con una gran ayuda de Gustavo Bell, el vicepresidente, que como historiador es una persona súper interesante y súper importante. Esa tesis de que hay gente que sostiene que más significativo que el Plan Colombia fue el impuesto al patrimonio que vino después. No, es que el impuesto al patrimonio, es que nosotros tuvimos varios elementos que nos movieron ahí al principio. Nosotros llegamos con una crisis gigantesca, que yo tengo mi propia visión de dónde se desarrolló. Se desarrolló de que acabamos mal con el UPAC. Acabamos, esa es otra historia bien larga, pero nosotros, el UPAC se termina en el año 93, sin que la gente se dé cuenta que se terminó, porque simplemente se cambia la fórmula del UPAC y se ata al DTF. Entonces, cuando nosotros llegamos, viene la crisis de tasas de interés del 80%, y como las tasas del UPAC estaban atadas, las habían quitado de la inflación y las habían atado al DTF, pues la gente se queda sin casa. No había nada que hacer. Entonces, recomponer y empiezan a hacer colas en los bancos. Es que al mismo tiempo nos tocó resolver una crisis de unas dimensiones gigantescas, que igual que el Plan Colombia, a las 10 de últimas, al final, ¿cómo fue que usted dijo del Plan Colombia? Que terminó siendo mejor de lo que... Envejeció bien. Envejeció bien. Pues nuestra crisis, la manera en que resolvimos la crisis envejeció bien. Sí. Fue la crisis más importante desde los años 30 y realmente terminó costándole muy poco al Estado, comparativamente. Yeah. Entonces envejeció bien también, sí. Manejamos bien esa crisis. Obviamente Juan Camilo Restrepo estuvo al frente, la superintendencia financiera, pero yo como director de planeación también tenía que estar muy al frente de ese tema. Y todos esos temas, es que son en conjunto. Yo no hago el impuesto al patrimonio para resolver un problema. Yo tengo un problema económico en el Estado y tengo que resolverlo del todo. Sí. Entonces, no, lo más importante yo creo es ese desbalance, reducir la cantidad de plata. No lo puedo mirar, todo el mundo lo ve solamente por lo que pasó, por lo que hizo el Estado, pero también lo que le hicimos a lo que yo llamo los malos. Sí.
a la influencia del narcotráfico durante esos años y la desproporción que había. Sí. Eso fue, a mi modo de ver, lo más importante para recuperar la institucionalidad de Colombia. Sí. Para sacarlo de un estado posiblemente fallido. ¿Por qué cree que ha sido tan difícil documentar? ¿Cómo es que esa historia fascinante del Plan Colombia no está Porque en no libros? porque no me he sentado a escribirla. ¿Cuándo se va a sentar a escribirla? No sé, hay muchas cosas que vale la pena. ¿Usted fue consciente en ese momento de la importancia de su trabajo, de lo que estaba haciendo? Sí, y sobre todo con Luis Alberto Moreno. Yo creo que hicimos una llave bien interesante, y con el canciller, con Guillermo Fernández. Obviamente con el presidente Pastrana. Y Camilo Gómez también. Éramos un grupo que teníamos mucha confianza entre nosotros y teníamos claridad en que teníamos teníamos una oportunidad única. Porque que los demócratas estén de acuerdo en que uno les presente un plan donde ellos le vayan a meter $10 billones a un país, un país cuyo PIB en ese momento eran $100 billones, no es fácil. Entonces, no podíamos perder la oportunidad. Pero teníamos que convencer a mucha gente de que no era para encender más el conflicto, que fue de lo que nos acusaron, sino para devolverle la institucionalidad a Colombia. Y no era fácil en ese momento. Ese para mí fue el punto más complicado, y en eso el canciller y Luis Alberto Moreno eran... O sea, el trabajo mío era fácil frente al que tenían que hacer ellos Supone uno que era senador por senador, no congresista por congresista por congresista, con una dificultad de poderlos convencer. ¿Cómo convence uno a Leji, que le decía a uno, es que, ¿cómo me dice usted? Nos decían a Luis Alberto y a mí, ¿cómo nos dicen ustedes que yo le ayude a fortalecer un ejército que sabemos que tiene vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares? Mire, es que la razón por la que tiene vínculos es porque es débil. Si yo lo fortalezco, va a romper esos vínculos. Sí. La lógica tiene lógica, pero no es fácil de ver, no es evidente. No es evidente. Y en Europa ese debate era más complicado. ¿Cómo van a fortalecer el ejército? Con lo que me dijo el canciller belga. Claro, porque hay más romanticismo en Europa sobre las guerrillas, porque nunca tuvieron, ¿o qué? Yo creo que era el tipo de gobiernos que había en ese momento. Si usted va hoy, que los gobiernos son más conservadores, es bastante diferente. Pero es que no es fácil de entender estos países, y ellos no tienen mucho tiempo de entender estos países. Me acuerdo de una frase que le dijo Luis Alberto Moreno cuando al puro principio del gobierno, Pastrana sube el 7 de agosto, en octubre lo recibe Clinton en una visita de Estado. Sí. Eso demuestra lo crítico que era Colombia para Estados Unidos. Sí. Estados Unidos lo estaba viendo bien crítico, y esa fue cuando yo le digo que había una oportunidad, era esa oportunidad. Me acuerdo que Luis Alberto Moreno le dice, mire, usted aquí haga de cuenta, cuando usted llega aquí al Congreso de los Estados Unidos, haga de cuenta cuando usted recibe a un alcalde de un pueblo pequeño de Colombia. Eso es más o menos lo que obviamente era un chiste, pero era para darle la dimensión de lo que Colombia es en el concierto internacional. Claro. Entonces, yo creo que mucho era desconocimiento, no tienen el tiempo, y la discusión estaba muy manejada por ONGs. Y las ONGs no es que también las catalogan, es que son de izquierda o de derecha. No, las ONGs, o sea, que Vivanco
dijera que el ejército colombiano estaba ligado con grupos de paramilitares, era una evidencia. Uno no podía esconderlo, ¿cierto? Pero que él dijera que era imposible de romper, el que estaba equivocado era él. Entonces, pero ¿cómo hace usted para manejar ese tema? No es fácil. No es fácil. Yo creo que eso fue, por eso no es solamente toda la estructura que logró armar el presidente Pastrana internacional para que ese mensaje fuera recibido sin que hubiera habido dobles agendas, como la gente piensa, es bien interesante. Yo creo que fue una parte que, como usted dice, no se ha escrito realmente lo que... Y sabe, Jaime, que además me parece importante que se escriba esta visión, porque anoche, pues, para arrullarme, me puse a ver videos del Plan Colombia, busqué Plan Colombia en YouTube. Sí. Y salen documentales que simplemente tienen esta visión simplista, diría, de que esto es intervencionismo gringo en Sudamérica, ¿no? Sí. Y que esto lo que hizo fue recrudecer el conflicto y que, Sí. bueno, en fin. Entonces, si esa es la única información que hay sobre el Plan Colombia, Sí, pues yo es creo cierto. que eso es un tema problemático. Es cierto. Sí. Yo creo que algunos de los que se opusieron terminaron reconociendo, obviamente, que todas las cosas no terminan siendo buenas porque nada es fácil en un país, pero mucha gente terminó reconociendo que sí generó institucionalidad, que lo que había antes era un país que no iba por buen camino. Que generó institucionalidad, y solamente poder generar institucionalidad es un avance gigantesco. Sí. Institucionalidad más allá del ejército. Sí, claro, porque es que cuando yo tengo ejército puedo tener alcaldes, cuando yo tengo ejército puedo tener comunidad, se puede reunir. Cuando yo tengo ejército, pero si el ejército es civilista, si el ejército está defendiendo a la población y tiene límites a su capacidad de poder. La crítica que va a surgir de esto, y esto excede de cuando ustedes estuvieron en el gobierno, va a ser que cómo es posible que se argumente que se incrementó la institucionalidad del ejército y luego pasó lo que pasó, en términos, por supuesto, de falsos positivos. Sí, porque yo creo que porque las cosas no son absolutas. Nada es absoluto. Nada es absoluto. Usted se devuelve a los Estados Unidos a 1910 o a 1920, las mafias y la politiquería se tenían tomadas muchas ciudades. Entonces, uno aquí se dice, no, es que de aquí es imposible salir porque mire es que por ahí pasaron muchos países en sus momentos. Tal vez por mi formación de ingeniero, yo entiendo, todos tenemos fallas, todas las sociedades tienen fallas y todo es un proceso de evolución. Pero cada vez lo importante es ver lo que hemos logrado. Y también lo que nos falta. ¿Cierto? Pero que se hayan descubierto los falsos positivos son importantes. En una dictadura no se descubren los falsos positivos. Entonces hay institucionalidad. El vaso está medio lleno, no medio vacío. Interesante esa visión. Cuénteme una cosa y ya vamos cerrando. Usted ha sido muy generoso con su tiempo. Hoy, 246.000 hectáreas, puede que más, puede que un poco menos. Dice usted que la mayoría de la plata se está yendo a los carteles mexicanos. ¿Eso es positivo para Colombia? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo ha visto usted la evolución del tema de la droga? El tema de la droga hay que estarlo siempre
revisando con respecto al daño que le está generando a cada país y la capacidad que el país tenga para controlarlo. Entonces, el daño que el narcotráfico le está haciendo al Cauca y a Nariño es monumental. Es monumental. El daño que le está haciendo al resto del país es importante para calificarlo de alguna manera, sí, pero no es el que había en los años 70, donde teníamos que tener jueces sin rostro en la justicia. 80s. Entonces, yo sí creo que seguimos en el debate de la fumigación, sí, seguimos en el debate de la erradicación forzosa, que son debates difíciles de salir, pero que yo creo que es importante que entendamos que hay que establecer una política en esos dos departamentos que tenga muchos componentes. Entonces, si hay unas zonas como había en el Putumayo, gigantescas, planas, y yo quiero controlar, pues de pronto voy y fumigo, sin ser ingenuo, pensando que no se va a reproducir, pero por lo menos eso me da un avance para permitir meter al ejército primero. Sí. ¿Me entiende? O para fortalecer la institucionalidad de algunas ciudades. Si estoy en unas regiones muy complejas, pues la fumigación no me va a servir de mucho. Entonces todo depende. Es que no hay una verdad. Lo que se necesita es un conjunto de políticas. Sí. Un conjunto de políticas. La más clara es cómo generar institucionalidad y definitivamente se necesita que haya menos droga. Que haya menos droga, la mejor manera de controlarlo, a mi modo de ver, sigue siendo frenando a los carteles, no frenando la producción. Si yo corto los carteles, se corta la producción. ¿Cómo lo puedo hacer? Habría que revisar. Yo no he revisado últimamente, no me he metido como me metí en ese momento, sí, de mirar si lo que nos faltaban eran helicópteros, si lo que nos faltaban era barcos, si lo que nos faltaba, o todas las anteriores, sí, si lo que nos faltaban eran ejército profesional, soldados profesionales. Entonces uno tiene que sentarse, evaluar y estar con la tranquilidad de no meterse en un debate ideológico. Esto no, sí, tiene nada de ideología. Sí. Este es un debate que uno tiene que ser muy juicioso, mirar los recursos que tiene la institucionalidad, cuáles son los que se han debilitado, cómo los fortalezco. ¿Algún comentario sobre Barco y su aproximación al tema de la droga? No, yo creo que cuando Barco está de presidente, nosotros estamos en la alcaldía. Claro. Y nos tocó enfrentar todas las bombas que estallaron y las muertes de 3 candidatos presidenciales. Eso le tocó a Pastrana cuando tenía 33 años. Que él llegó a la alcaldía de 33 años. Recién liberado. Del secuestro. Sí, pero tenía 33 años y le tocó eso en la alcaldía. Nadie en ese momento, yo tampoco, hasta que no me metí en los años 90, después de que estuve en el Congreso a estudiar mucho más a fondo el tema del narcotráfico, el enfrentar al narcotráfico de frente, como lo hizo el Estado, fue muy valeroso. Se requería mucho coraje, viéndolo en términos nuevamente de proporción. Claro. Impresionante. Pero teníamos que, en realidad era la única manera, con muchos sacrificios. La gente que se sacrificó por defender el Estado y las instituciones
y terminó valiendo la pena, pues porque al final logramos entre todos, lograr salvar a Colombia y ya estamos en una etapa diferente en la que ya podemos por lo menos no tener ese riesgo que tuvimos en ese momento. Muy difícil de manejar, con mucho coraje, con mucho valor. Yo creo que era la importante. estrategia. Era la estrategia. Yo no sé si uno hubiera podido entender un poquito mejor cómo se hubiera podido convencer a los Estados Unidos que la estrategia de ellos estaba equivocada. La estrategia de solo fumigación estaba equivocada. Alguien tenía que llegar a decirle a Estados Unidos, ojo, nosotros aceptamos que para que ustedes y el mundo, porque es un problema de humanidad, no es un problema, no, a mí no me importa si los americanos se vuelven adictos. Es un problema de humanidad. Yo me gustaría que la humanidad, independientemente de donde esté, tenga adicciones, sobre todo en esa proporción. Pero, perfecto, yo acepto que usted tenga esa política, pero ¿cuáles son las consecuencias de esa política? Entonces, como usted está generándome a mí unos problemas, ¿cómo me va a ayudar? No solamente capturando a Pablo Escobar, siguiéndolo y fumigando. Eso fue lo que faltó. Faltó es entender un poquito la corresponsabilidad del problema. Sí. Porque nos metimos en el debate, es que tiene que ser legal, es que tiene que ser ilegal, es que la fumigación... Esos debates que siguen hoy, todavía, ya por lo menos más disminuidos con la legalización de la marihuana, pero siguen. Sí. Creo que no hay como un entendimiento de lo que significa el problema de las drogas para unos países que es muy diferente para otros países. Usted que vio la crisis de finales de los 80s en la alcaldía, la de finales de los 90s en presidencia, ¿qué aprendió sobre cómo pensar con claridad y con serenidad en medio de una crisis? Bueno, en esos momentos a uno lo que pasa es que le toca, porque le toca asumirla. Nosotros en la crisis económica nos reuníamos 5 personas, Miguel Urrutia del Banco de la República, Juan Camilo Restrepo, Sara Ordóñez, que estaba de superintendente financiera, una persona de la superintendencia, no recuerdo en este momento el nombre, y yo. Todas las semanas. Y conversábamos permanentemente para poder mirar cómo podíamos enfrentar la crisis. Hay que tomar en un momento determinaciones que uno no sabe si van a salir bien o mal, pero tiene que tomarlas, tiene que enfrentarlas. Sí. Y cuando uno está allá, pues desde afuera uno lo pueden criticar, pero uno allá no tiene el tiempo para esperarse a no es que será que esto me va a salir bien o mal, sino lo discute y nosotros, como le digo, ese es otro tema larguísimo, pero rápidamente desde que llegamos nos dimos cuenta de que teníamos que liberar la tasa de cambio. Pero eso no se sabía en América Latina. En América Latina todos estábamos manejando una franja, además liderados por el Fondo Monetario Internacional. Nos demoramos 2 años y medio en convencer al Banco de la República y al Fondo, porque el Banco de la República no se hubiera convencido a menos de que el Fondo Monetario Internacional se hubiera convencido de que si no se liberaba la tasa de cambio era imposible resolver el problema de fondo. Y fíjese lo interesante, fue que después se volvió la constante. Las tasas de cambio se terminaron liberando en toda América Latina. Sí. Pero las franjas donde se mantenía el dólar, que fueron la constante en toda América Latina y en Asia,
porque en Asia la crisis fue en el 97 también, y lo generó lo mismo, la constante era que las franjas era lo que se necesitaba, lo que necesitaban estos países. Entonces hay unos cambios en cierto momento que no solo son de Colombia, que tienen que ver con la política internacional. Es muy interesante esa idea de no solo hablar sobre el problema, sino resolverlo, ¿no? Resolverlo. Esa era una frase, creo que de George Marshall, ¿Así? que le decía a sus pupilos, él tenía pupilos a varios, a Dean Acheson, bueno, a varios, y entonces siempre los veía discutiendo los problemas y los discutían, les decía, no solo discutan los problemas, resuélvalos. Es que creo que no hemos sido muchos ingenieros los directores de planeación. Sí, de acuerdo. Creo que a los economistas les gusta más darle la vuelta al tema. Excúsenme. Pues Jaime, muy generoso usted, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Lo incito a que escriba ese libro, Sí. ¿no? Creo que hace mucha falta conocer esas historias. Bueno. Entonces, bueno, ahí le queda la tarea, no más que un libro. Muchas gracias. Gracias a usted, muy querido. Antes de que se vayan, episodios similares a este que sugerimos, está el 116 con Luis Carlos Valenzuela, también ministro de Pastrana. Está el número 124 con Carlos Caballero Argáez, ministro de Minas en el periodo Pastrana. Y el 133 con Mauricio Cárdenas, que apareció mencionado en este episodio y que también hizo algún recuento de cómo fue esa época en el episodio número 133. Hasta la próxima, moral arriba como de costumbre, y gracias por escuchar Atemporal.